Otro elemento importante de la comunicación popular y que forma parte de nuestro decálogo tiene que ver con que tenemos que conocer para poder actuar, ¿sí? El diagnóstico sobre la realidad en la que estamos parados es muy importante a la hora de comunicar, ¿sí? Tenemos que saber a quién comunicar, desde dónde, cómo comunicar. Y esos son elementos que también definen, de alguna manera, este nuevo modo de pensar. No es que comunicamos para todos de la misma manera, ¿sí? En nuestra región, en nuestra localidad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, hay tonalidades de voz, hay formas de comunicar, hay elementos y conceptos que tienen una raigambre cultural importante. Entonces es importante también saber qué queremos comunicar y cómo queremos comunicar. Entonces, pararnos desde esa realidad, saber a quién queremos llegar, pensar en ese otro, ¿sí? En ese otro interlocutor, en esa otra audiencia de alguna manera que va a recibir y va a participar y va a compartir lo que nosotros queremos hacerle llegar, es central a la hora de pensar. Entonces, las condiciones materiales, digamos, desde donde se produce esta comunicación son centrales y son importantes, ¿sí? Y esto tiene que ver con un diagnóstico de nuestra realidad que viene enlazado a otro elemento importante de este decálogo que tiene que ver con que lo que se produce en términos de comunicación es colectivo, ¿sí? Nosotros tenemos un anclaje que es muy importante con la comunidad. Y entonces, en ese sentido, ese ida y vuelta con la comunidad, ese visibilizar, digamos, lo que permanece oculto, si se quiere, por los grandes medios, es un elemento central que nos diferencia. ¿Sí? Esta comunicación contrahegemónica, digamos, que no depende de intereses de poderosos, sino que tiene que ver con poner en valor, visibilizar, dar imagen a algunos sectores que existen y se comunican, pero muchas veces están en una situación de desventaja, nos parece que es un elemento central. Entonces, para recapitular, vemos la comunicación como un derecho humano. Tenemos una comunicación que no la consideramos una mercancía. Digamos, vinculamos esta comunicación a un territorio específico, ¿sí? En la que participamos junto a otros compañeros de distintas organizaciones, centros vecinales, comunidades, espacios políticos y sindicales de participación, una mirada común respecto a lo que consideramos que está mal y debe ser modificado, ¿sí? Nosotros creemos que la comunicación es una herramienta también para mejorar nuestras condiciones materiales de existencia. Nosotros una vez en uno de los talleres habíamos planteado, haciendo un diagnóstico, digamos, de algunos barrios, cuáles eran las problemáticas que surgían con mayor potencia en estos barrios, ¿no? Y había distintas organizaciones que desarrollaban tareas en distintos espacios de la periferia de San Salvador de Jujuy. Lo que notamos es que había problemáticas en común y algunas que tomaban relevancia según el espacio. Algunas tenían que ver con cuestiones sanitarias, ¿no? De higiene, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la desnutrición infantil y la mortalidad infantil, ¿sí? Veíamos que había causas vinculadas en algunos casos con la higiene, según lo que habían planteado algunas organizaciones, que era importante hacer una campaña, por ejemplo, de lavado de manos, de lavado de biberón, a la hora de pensar en la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero en el caso específico de los bebés, lo que habían propuesto los compañeros es una pequeña campaña, ¿sí? A través de distintas herramientas que tenían que ver con periódicos murales, con cartillas, para difundir entre los espacios de circulación del barrio, que tenían que ver con esto, de higienizarse a la hora de preparar un biberón para un bebé, por ejemplo. Por otro lado, otras de otro barrio propusieron algunas herramientas frente a una problemática muy compleja que tenía que ver con el consumo de Paco. Y entonces, desde ese barrio lo que proponían era investigar de qué forma las madres y los familiares podían acompañar a estos jóvenes con consumos problemáticos y arrimarles algunas propuestas para acceder a algunos centros de salud y algunos
espacios donde se podía acompañar a compañeros que tuvieran esta problemática. Entonces, esto consideramos que es muy importante. Tener un anclaje territorial, hacer un diagnóstico de cuáles son las problemáticas que hay hacia el interior de estos barrios, de estas comunidades, y tratar de modificar y mejorar, digamos, las condiciones a partir de elementos que tienen que ver con estas herramientas que nos brinda la comunicación, ¿no? Que pueden ser piezas audiovisuales, pueden ser podcasts radiales, pueden ser un periódico mural, o una cartilla, o una revista, ¿no? en el barrio. Entendemos de esta manera también que la utilidad y la función pública, ¿no? que podemos darle a la comunicación y que para nosotros nos parece central a la hora de pensar una comunicación diferente, ¿sí? Entonces, estos elementos también nos permiten visualizar algunas formas de llegar a distintos espacios de la sociedad y que también nos sirven para mejorar la calidad de vida.